Hola, espero que se encuentren bien. En el día de hoy quiero compartirles qué es el Nuevo Testamento y algunas de las enseñanzas más importantes de sí. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia que contiene los libros que relatan la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así también como son los primeros pasos de la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, los cuales incluyen los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, también conocidas como lo son las epístolas, y el libro del Apocalipsis. Estos libros son la palabra de Dios y forman la base de nuestra fe. Pues comenzamos con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En los días del rey Herodes de Judea, el sacerdote Zacarías y su esposa Isabel, ambos siendo justos y de edad avanzada, no tenían hijos porque Isabel era estéril. Un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, el ángel Gabriel se le apareció. Gabriel le anunció que sus oraciones habían sido finalmente escuchadas y que Isabel daría a luz a un hijo que le pondrán por nombre Juan, quien sería grande delante del Señor. Estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre y estará destinado a preparar al pueblo para la venida del Señor. Debido a que a Zacarías le surgieron muchas dudas, Gabriel le dijo que quedaría mudo hasta el nacimiento de su hijo. Cuando Zacarías salió del templo, no pudo hablar e inmediatamente el pueblo interpretó que había tenido una visión. Isabel concebió y durante los primeros 5 meses se mantuvo retirada agradeciéndole al Señor por haberle permitido concebir un hijo. Esta historia muestra la intervención divina y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, quien prepararía el camino para el Mesías. Continuamos con el anuncio del nacimiento de Jesús. En Nazaret, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la Virgen María, prometida en matrimonio a José. Gabriel le anunció que había hallado gracia ante Dios y que concebiría y daría a luz a un hijo, a quien llamaría Jesús. Este hijo sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. María, sorprendida, preguntó cómo era posible que ella pudiese concebir un hijo ya que ella era virgen. Gabriel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría, por lo cual el niño sería santo y sería llamado Hijo de Dios. María lo aceptó con humildad, diciendo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra». Mientras tanto, José, al enterarse del embarazo de María, decidió dejarla en secreto para no exponerla a la vergüenza. Pero un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo que no temiera en recibir a María como su esposa, porque lo concebido en ella era del Espíritu Santo. El ángel le explicó que el niño sería llamado Jesús, porque él salvaría a su pueblo de todos los pecados. Al despertar, José decidió tomar a María como su esposa, así como el ángel le indicó, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta narrativa destaca la obediencia y la fe tan increíble que tuvo María en aceptar la voluntad de Dios mediante el ángel Gabriel, y al José aceptar el milagro del nacimiento del Salvador. Continuamos con el nacimiento de Juan Bautista. En el tiempo señalado, Isabel dio a luz a su hijo y sus vecinos y parientes se alegraron muchísimo por ella. En el 8º día, durante la circuncisión del niño, quisieron llamarlo Zacarías como su padre, pero Isabel insistió en que se llamaría Juan. Cuando preguntaron a Zacarías quién aún estaba mudo, es
escribió en una tablilla: Juan es su nombre. Inmediatamente él recuperó el habla y él comenzó a alabar a Dios. Todos quedaron maravillados y la noticia se difundió por toda la región. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Zacarías profetizó que su hijo sería el precursor del Mesías, preparando el camino del Señor y anunciando la salvación de su pueblo. Continuamos con el nacimiento de Jesús. El relato del nacimiento de Jesucristo, como se encuentra en los evangelios de Mateo y Lucas, lo cual comienzan con la anunciación a María, es un momento crucial en el que el ángel Gabriel visita a María para anunciarle que será la madre del Hijo de Dios. Esta escena representa la intervención divina y el papel importante que tiene María en la salvación del mundo. Después de la anunciación, el relato incluye la visita de lo que son los Reyes Magos, que siguen una estrella hasta Belén para adorar al recién nacido que se llamaba Jesús. El nacimiento del niño Jesús representa el mensaje de Cristo y la adoración que le ofrecen personas de diferentes orígenes y de diferentes culturas. Sin embargo, el nacimiento de Jesús también está marcado por la persecución y el peligro. Herodes, el rey de Judea, al enterarse del nacimiento del supuesto rey de los judíos, intenta eliminar a cualquier amenaza a su poder. Por lo tanto, él ordena lo que es la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, conocida como la masacre de los inocentes. Para proteger al niño Jesús, José y María huyen a Egipto, escapando así de la ira de Herodes. Este relato simboliza la humildad de Dios, su cercanía a los marginados y su victoria sobre las fuerzas del mal. Además de eso, nos invita a nosotros a reflexionar sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Finalmente, el nacimiento del niño Jesús es la narrativa más poderosa que continúa inspirando y conmoviendo a millones de personas a través del mundo, de los que se compone hoy en día la base de nuestra fe cristiana. Luego del nacimiento de Jesús, nos movemos al bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús por el Juan el Bautista en el río Jordán es un evento fundamental en los 4 evangelios, ya que marca un momento crucial en el inicio de lo que fue su ministerio público. Aunque este evento es narrado en todos los evangelios, cada relato ofrece matices únicos que aumentan nuestra comprensión del significado del bautismo de Jesús. En el momento del bautismo, Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Mesías esperado, reconociendo su propia indignidad en comparación con la grandeza de Jesús. Jesús insiste en ser bautizado para cumplir toda justicia. Este acto de sumisión al plan de Dios y de identificación con la humanidad pecadora anticipa la misión redentora de Jesús. Cuando Jesús emerge del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él de una forma de paloma y se escucha la voz del Padre Celestial que declara: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Esta manifestación de la Trinidad acentúa la relación íntima entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y señala que la autoridad y la legitimidad del misterio de Jesús. Además, el bautismo de Jesús establece un modelo para el bautismo cristiano. Jesús, aunque sin pecado, se somete al bautismo como un acto de identificación con la humanidad pecadora y como un ejemplo para sus seguidores. Mediante este acto, Jesús nos regaló la muerte al pecado y el renacimiento espiritual en Cristo, como evento de iniciación en la comunidad de nosotros los creyentes. La tentación de Jesús en el desierto. Después de su bautismo, Jesús fue llevado
por el Espíritu Santo al desierto, donde ahí pasó 40 días y 40 noches en ayuno. Durante este periodo, Satanás se le acercó a Jesús para tentarlo 3 veces. Primero, Satanás le dijo que si él era de verdad el Hijo de Dios, ordenara que las piedras se convirtieran en pan. Y Jesús respondió citando las Escrituras: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Luego, Satanás lo llevó a la cima del templo en Jerusalén y le desafió a lanzarse, diciendo que los ángeles lo iban a proteger. Jesús replicó nuevamente, citando las Escrituras: no tentarás al Señor tu Dios. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 7. Finalmente, Satanás lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, ofreciendo dárselo si Jesús lo adoraba. Jesús rechazó la oferta y citó nuevamente las Escrituras: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Eso podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10. Después de estas 3 tentaciones, Satanás se alejó y los ángeles acudieron a servir a Jesús. Esta historia nos enseña a nosotros la fidelidad de Jesús a Dios y su resistencia al mal y a las tentaciones. Muy importante, las tentaciones sí existen, el mal sí existe, y por eso es fundamental siempre atarnos a Dios y a nuestra fe para nunca dejarnos vencer por el mal, mas demostrar nuestra obediencia, nuestra devoción y la supremacía de la palabra de Dios en la lucha contra el mal. Luego continuamos con el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó su ministerio en el desierto de Judea predicando un mensaje de arrepentimiento y bautizando a aquellos que confesaban sus pecados. Su vestimenta era austera, hecha de pelo de camello, y comía langosta y miel silvestre, reflejando su vida de simplicidad y devoción. Juan enfatizaba que su bautismo era con agua para arrepentimiento, pero aquel que venía después de él bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, lo cual era Jesús. Él señaló la superioridad de Jesús diciendo: el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar. Y ese versículo lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Juan también tuvo un encuentro con Jesús en el río Jordán, donde Jesús vino para ser bautizado por él. Al principio, Juan se resistió diciendo que él necesitaba ser bautizado por Jesús. Pero Jesús le dijo que lo hiciera para cumplir con toda justicia. Al bautizar a Jesús, el Espíritu de Dios descendió como una paloma y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 3, versículo 17 del Evangelio de Mateo. El ministerio de Juan el Bautista fue crucial en preparar los corazones de las personas para la llegada de Jesús, llamándolos al arrepentimiento y señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su mensaje y su bautismo prepararon el terreno para el ministerio de Jesús y el comienzo del reino de Dios. Le sigue el Sermón del Monte. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo de 5 al 7. El Sermón del Monte es uno de los discursos más importantes de Jesús, donde presenta la ética del reino de Dios. Comienza con las bienaventuranzas que bendicen a los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran y otros. Jesús llama a los seguidores a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Explica
que Él vino a cumplir la ley y los profetas, profundiza en temas como lo que son el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza, el amor a los enemigos, exigiendo una justicia superior a la de los escribas y los fariseos. Jesús enseña sobre la caridad, sobre la oración, sobre el ayuno, destacando la sinceridad en estas prácticas e introduce la oración del Padre Nuestro. Habla sobre la acumulación de tesoros en el cielo, la confianza en Dios y de no preocuparse por el futuro. Aconseja no juzgar a los demás y de la regla de oro, tratar a los demás como queremos ser tratados. El sermón también incluye advertencias sobre la obediencia a sus enseñanzas, usando la metáfora de construir una casa sobre roca o arena, subrayando así la importancia de vivir según los principios del reino de Dios. Luego del Sermón del Monte, continuamos con una de las enseñanzas más importantes que Jesús le dejó a su pueblo, lo cual se conocen como las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús son historias simples con profundas lecciones espirituales y morales. A continuación, voy a explicar y voy a mencionar algunas de las parábolas que se destacan en algunas partes de los evangelios. Podemos encontrar lo que es la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano y la parábola de los talentos. En la parábola del sembrador podemos ver que esta parábola ilustra cómo el mensaje del reino de Dios es recibido de diferentes maneras según el estado del corazón en las personas. La parábola del hijo pródigo destaca el amor incondicional y el perdón de Dios hacia los pecadores arrepentidos. La parábola del buen samaritano enseña la fundamental importancia de amar y de cuidar a nuestro prójimo sin importar su raza y su religión. Finalmente, la parábola de los talentos. Esa para mí es mi favorita y subraya la importancia de la responsabilidad que tenemos nosotros de utilizar y de desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Estas parábolas utilizan situaciones cotidianas de nuestro diario vivir para transmitir enseñanzas profundas sobre lo que son el reino de Dios, la misericordia, el amor al prójimo y la mayordomía de los recursos divinos. Luego de esas parábolas podemos encontrar en los evangelios los milagros que hizo Jesús. Los milagros de Jesús, como se narran en los evangelios, no solo son eventos sobrenaturales, sino que también llevan significado bien profundo y de enseñanzas divinas. Uno de los tipos más comunes de milagros realizados por Jesús es la sanación de los enfermos. Los evangelios relatan muchos casos en los que Jesús restaura la salud física, la salud emocional y la salud espiritual de diferentes personas. Estas sanaciones no solo alivian lo que es el sufrimiento físico, sino que también revelan el amor y la compasión de Jesús por los necesitados, así también como son su capacidad de restaurar y de renovar la vida. Otro tipo de milagro registrado también es la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Este milagro destaca la capacidad de Jesús para satisfacer las necesidades materiales de las multitudes que lo seguían. Más allá de simplemente saciar el hambre física, este milagro simboliza la abundancia espiritual que Jesús le ofrece a aquellos que confían en Él y que lo siguen. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más destacados en los evangelios. Jesús muestra su poder sobre la muerte al traer de vuelta a Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días. Cada milagro realizado por Jesús revela aspectos diferentes de su naturaleza divina y de su misión redentora. Son signos de su reino, muestras del amor de Dios por la humildad y evidencias de su poder para transformar vidas y restaurar la creación caída.
A través de estos milagros, Jesús no solo ofrece alivio temporal de sufrimiento y necesidad, sino que también apunta hacia una realidad más profunda y eterna, el reino de Dios, donde todas las cosas serán restauradas y renovadas. Luego entramos en el evento de la transfiguración. La transfiguración de Jesús es un evento significativo narrado en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Jesús lleva a 3 de sus discípulos más cercanos, lo cual eran Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta. Allí Jesús se transfigura ante ellos, su rostro comenzó a brillar como el sol y su ropa se vuelve resplandecientemente blanca, mostrando así su gloria divina. En este momento aparecen Moisés y Elías, 2 figuras del Antiguo Testamento que conversan con Jesús. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, simbolizando que Jesús cumple tanto la ley como las profecías. Pedro, asombrado y con miedo, sugiere construir 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías, queriendo prolongar el momento. Mientras Pedro aún hablaba, una nube luminosa los cubre y una voz desde la nube destaca: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, escuchadlo. Lo podemos encontrar en el capítulo 17, versículo 5 del Evangelio de Mateo. Los discípulos, aterrorizados, caen rostro en tierra, pero Jesús se acerca, los toca y les dice que se levanten y que no teman. Al levantar la vista ven que solo Jesús está con ellos. Este evento reafirma la identidad divina de Jesús y su misión, y fortalece la fe de los discípulos antes de los desafíos que enfrentarán. La transfiguración es vista como una anticipación de la resurrección y la gloria futura de Jesús. Así ofrece un vislumbre de su naturaleza divina y su rol central en la redención del mundo. Ya nos vamos acercando a lo que es la misión redentora de Jesús, el morir por nosotros. Y comienza con la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén de Jesús se narra en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo cual marca el inicio de la Semana Santa. Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías que se encuentra en el capítulo 9, versículo 9, que describe al rey de Israel viniendo humildemente en un burro. A medida que Jesús avanza, una multitud lo recibe con entusiasmo, extendiendo sus mantos y ramas de palma en el camino, mientras gritan: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana es una expresión de súplica y de alabanza, reconociendo a Jesús como el Mesías prometido y Rey. Esa entrada triunfal es significativa porque Jesús, al elegir un burro en lugar de elegir un caballo de guerra, muestra su reino de paz y de humildad, contrastando con las expectativas de lo que era un líder militar que liberaría a Israel del dominio romano. La multitud aclama a Jesús como rey, aunque muchos aún no comprenden completamente la naturaleza de su misión. La entrada triunfal establece el escenario para los eventos de la pasión de Cristo, donde la aclamación, la multitud dará paso a la traición y la crucifixión, demostrando la volatilidad de la opinión pública y el cumplimiento del plan redentor de Dios. Luego nos movemos a la última cena y la institución de la Eucaristía. La última cena y la institución de la Eucaristía son eventos de profundo significado en la fe cristiana, ya que establecen el sacramento central de la comunión y recuerdan el sacrificio redentor de Jesucristo. Durante la última cena, Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua judía. Jesús toma pan, lo bendice, lo parte
y le da a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Luego toma una copa de vino, lo bendice y lo pasa a sus discípulos diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Con estas palabras y acciones, Jesús instituye la Eucaristía. La Eucaristía es entendida como la presencia real de Cristo, bajo las apariencias del pan y el vino, y representan el sacrificio de Cristo en la cruz, lo cual trae perdón de los pecados, la vida eterna, a quienes participan en ella con fe. Además de eso, de instituir la Eucaristía en la última cena, Jesús también da las instrucciones a los discípulos sobre cómo deben recordarlo. Les inculca a celebrar la Eucaristía en memoria de Él, como un acto de comunión entre Él y ellos. Jesús les enseña que el pan y el vino no solo representan su cuerpo y sangre, sino que también son medios de gracia y de unión con Él y con la comunidad. La última cena y la institución de la Eucaristía nos recuerdan el amor sacrificial de Jesús, su presencia continua entre nosotros a través de la Eucaristía y la comunión que compartimos como cuerpo de Cristo. Son una invitación a participar en la vida de Cristo, a recordar su sacrificio redentor y a ser fortalecidos y renovados en nuestra fe y compromiso con Él y con los demás. La crucifixión y resurrección de Jesús. La narrativa de la crucifixión y resurrección de Jesús, como se muestra en los evangelios, constituye el corazón mismo de la fe cristiana y es la culminación de la historia de redención. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, acepta voluntariamente el sufrimiento y la muerte en la cruz como un acto de supremo amor y de sacrificio. En la cruz, Jesús asume sobre sí mismo el peso del pecado humano y ofrece su vida como expiación por nuestros pecados, reconciliando así a la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz no es el final de la historia, sino el inicio de la resurrección. 3 días después de la crucifixión, Jesús resucita de entre los muertos, manifestando su victoria sobre el pecado, la muerte y el poder del mal. La resurrección de Jesús es el evento central de la formación cristiana y de la fe cristiana, ya que confirma su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías y establece la esperanza de la vida eterna para todos aquellos que somos creyentes. Por un lado, es un testimonio poderoso de la divinidad de Jesús y de su autoridad sobre la vida y la muerte. Por otro lado, es la garantía de nuestra propia resurrección y la promesa de vida eterna en comunión con Dios. La resurrección de Jesús transforma el dolor y la tragedia de la crucifixión en un símbolo de esperanza y redención para toda la humanidad. En resumen, lo que es la crucifixión y resurrección de Jesús son los eventos centrales de la fe cristiana que revelan el amor incondicional de Dios por la humanidad y ofrecen la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Son la base de nuestra fe y el fundamento de nuestra esperanza en Cristo Jesús. Continuamos con la ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús registrada en el Evangelio de San Lucas y en la carta de los Hechos de los Apóstoles marca el final del ministerio terrenal de Jesús y de su regreso al Padre. Después de su resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos durante 40 días, enseñándoles y preparándolos para su misión. En el Monte de los Olivos, Jesús da sus últimas instrucciones a los discípulos, diciéndoles que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Les promete el envío del Espíritu Santo, quien les dará poder para llevar a cabo esta misión. Mientras los bendice, Jesús
es elevado al cielo y una nube lo oculta de la vista de los discípulos. Mientras miran al cielo, dos hombres vestidos de blanco, ángeles, se aparecen y le dicen: ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Y eso lo podemos encontrar en la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. La ascensión es significativa porque confirma la glorificación de Jesús y su exaltación a la diestra de Dios. Marca el comienzo de su ministerio celestial como intercedor y Señor y prepara el camino para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que empoderará a los discípulos para continuar la obra de Jesús en la tierra. Luego le sigue Pentecostés y el Espíritu Santo. En Pentecostés, como se narra en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de Jesús de una manera transformadora y capacitándolos para cumplir la misión que Jesús les había encomendado de predicar el Evangelio y establecer la iglesia. La narrativa de Pentecostés describe cómo los discípulos estaban reunidos en un lugar cuando de repente vino del cielo un ruido como un viento bien fuerte y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, lo que permitió que diferentes personas en diferentes naciones lo entenderían. Este evento milagroso trajo una multitud y Pedro aprovechó la oportunidad para predicar un poderoso sermón sobre Jesús como el Mesías y el Señor, invitando a la gente al arrepentimiento y al bautismo. El día de Pentecostés marca el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo para consolar, para guiar y capacitar a sus seguidores. El Espíritu Santo no solamente dotó a los discípulos con poder para hablar en lenguas y realizar milagros, sino que también les infundió valor y sabiduría para poder testificar sobre Jesús a pesar de la persecución. A partir de este día, la comunidad de creyentes comenzó a crecer rápidamente y se estableció una comunidad unida y comprometida que compartía todo en común y adoraba a Dios juntos. El Espíritu Santo fue el agente unificador que capacitó a los creyentes para vivir en amor y en unidad y los guió en la expansión del Evangelio por todo el mundo conocido. Luego le sigue una de las historias que es de las más significativas para mí, que se conoce como la conversión de Pablo. Antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Saulo de Tarso era un feroz perseguidor de los seguidores de Jesús. Él viajaba de ciudad en ciudad persiguiendo y arrestando a los cristianos. Sin embargo, en el transcurso de ese viaje, Saulo es repentinamente envuelto por una luz del cielo y cayó al suelo. Él escucha una voz que le dice y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y la respuesta que él recibió fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esa respuesta transformó su vida completamente, como la de todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador en el corazón. Este encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco marca el comienzo de una profunda transformación en la vida de Saulo. Después de esta experiencia, Saulo, ahora conocido como lo que es Pablo, se convierte en uno de los más apasionados seguidores de Jesús y se dedica por completo a proclamar el Evangelio que una vez había intentado destruir.
Pablo se convierte en un misionero viajando extensamente por el mundo conocido de su época, estableciendo iglesias, enseñando, escribiendo cartas y defendiendo la fe cristiana. La conversión de Pablo es un testimonio muy poderoso del poder transformador de la fe y de Jesucristo. Su vida pasó de ser un perseguidor a convertirse en un apóstol y defensor del Evangelio. El Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, que se describe en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, es un evento crucial en la historia temprana de la iglesia cristiana. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reúnen en Jerusalén para abordar una controversia significativa: si los gentiles que se convertían al cristianismo debían seguir la ley judía, incluyendo la circuncisión y otras prácticas. La discusión surge porque algunos de los creyentes provenientes del judaísmo insisten en que los gentiles deben ser circuncidados y observar la ley de Moisés para ser salvos. Pablo y Bernabé, que han estado evangelizando a los gentiles, argumentan en contra de esta imposición. Durante el concilio, Pedro, toma la palabra y recuerda cómo Dios le mostró que no debía llamar impuro a ningún hombre. Él afirma que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles y que ambos son purificados por la fe en Cristo. Santiago, que es el líder de la iglesia en Jerusalén, propone una solución. Los gentiles no deben ser obligados a seguir la ley judía, pero se les pide abstenerse de ciertas prácticas que serían ofensivas a los judíos cristianos. El concilio acepta esta propuesta y envía una carta a las iglesias gentiles confirmando esta decisión. Este acuerdo es significativo porque establece que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesús, no por la observancia de la ley, y le facilita la inclusión de los gentiles en la iglesia sin imponerles las cargas innecesarias. Finalmente, llegamos a un capítulo que es muy aterrador para muchas personas, pero muy profundo, donde debemos tener una esperanza increíble en la vida eterna. Y eso se conoce como las visiones de Juan en el Apocalipsis. Las visiones de Juan en el libro del Apocalipsis, que se encuentran en el libro del Apocalipsis, capítulo 1 al 22, revelan detalles sobre el juicio final, la segunda venida de Cristo y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Juan, exiliado en Patmos, ve a Cristo glorificado y recibe mensajes para 7 iglesias. Luego presencia una serie de juicios apocalípticos simbolizando por ellos trompetas, sellos y copas. Ve la lucha entre el bien y el mal, la caída de Babilonia y la derrota de las bestias. Finalmente, él describe la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio final y la creación de una nueva Jerusalén, donde Dios habita con todo su pueblo en una paz eterna.